A menudo nos han enseñado que para protegernos del mundo debemos volvernos de piedra, insensibles y fríos como el mármol de las estatuas antiguas. Nos dicen que la fuerza radica en no sentir nada, en levantar muros gruesos y ásperos que nos aíslen de la vida y de los demás, pero esa es una idea equivocada que solo genera cansancio y rigidez. El estoicismo real, aquel que floreció en las noches de velas y silencio, no propone que usted se convierta en una roca inquebrantable, sino en un árbol flexible que sabe danzar con el viento sin romperse. La verdadera serenidad no es una coraza pesada que cansa los hombros, es una ligereza del alma, una suavidad que comprende que el mundo exterior es cambiante, pero que el interior puede permanecer templado. Imagine que su mente no necesita pelear contra las tormentas del día, sino simplemente aprender a no dejar que el agua inunde su propia cabaña. Al final del día, todos somos seres humanos sensibles, expuestos a las palabras de otros, al tráfico, a las noticias y a los giros inesperados del destino. ¿Por qué habríamos de exigirnos una perfección inhumana cuando lo único que necesitamos es un poco de espacio para respirar? La ciudadela interna de la que hablaremos hoy no está hecha de ladrillos fríos ni de soldados armados, sino de una comprensión profunda y compasiva sobre nuestras propias limitaciones y virtudes. Es un hogar cálido que se lleva por dentro, un rincón donde usted puede quitarse la armadura, colgar el escudo detrás de la puerta y sentarse a descansar junto al fuego de su propia conciencia. Así que deje atrás la falsa creencia de que debe ser perfecto o invulnerable para estar en paz. Acepte su humanidad con ternura esta noche. Sienta la comodidad de su cama y escuche cómo la lluvia sigue limpiando el horizonte, recordándole que la rigidez se quiebra, pero la suavidad siempre sobrevive. Si ya siente que los ojos se cierran, déjelos. Estoy aquí y la historia continúa. Mirar la vida con esta nueva perspectiva es como encender una pequeña lámpara en una habitación que estuvo oscura durante mucho tiempo. No hay prisa por entenderlo todo de golpe. El conocimiento se asienta mejor cuando el cuerpo se relaja y el ritmo cardíaco se sintoniza con el compás de la noche. Usted ha hecho suficiente por hoy, ha lidiado con el mundo exterior durante muchas horas y ahora es el momento de regresar a casa, a ese centro tranquilo que nadie puede tocar. Deje que los mitos de la productividad y de la fortaleza absoluta se desvanezcan como el humo de la chimenea, dejando solo un espacio limpio, tibio y espacioso para su descanso. Capítulo 2. La fragilidad que nos une y la falsa calma exterior. A veces pasamos la vida entera intentando controlar el escenario completo de nuestra existencia, buscando que cada persona actúe como deseamos y que cada acontecimiento encaje a la perfección en nuestros planes. Nos rodeamos de una falsa sensación de seguridad cuando las cosas marchan bien en el trabajo, cuando la reputación es favorable o cuando las circunstancias materiales nos sonríen, pero esa calma es tan frágil como un trozo de hielo bajo el sol de la tarde. El sabio Epicteto nos enseñó que depender de lo exterior para encontrar la paz es como construir una casa sobre la arena movediza, siempre temiendo la próxima ola, la próxima tormenta que pueda derribar nuestra estructura. ¿Cuántas noches ha pasado usted dando vueltas en la cama, intentando resolver mentalmente el comportamiento de alguien más o angustiándose por un futuro que todavía no ha sucedido? Esa inquietud nace del mito de que podemos dominar el mar del mundo, cuando lo único que realmente podemos gobernar es nuestra propia embarcación. La verdadera fortaleza se descubre cuando aceptamos nuestra vulnerabilidad, cuando reconocemos que el cuerpo puede enfermar, que la opinión de los demás cambia como el viento y que las posesiones van y vienen. Al comprender esto, en lugar de sentir miedo, experimentamos un alivio inmenso, una libertad profunda que nos permite soltar las cargas que nunca nos pertenecieron. No se trata de descuidar la vida o de volverse indiferente, sino de dejar de pedirle al mundo exterior una estabilidad que solo puede nacer dentro de su propio pecho. Esta noche, mientras la lluvia continúa su canto constante sobre el tejado, usted puede permitirse el lujo de abandonar esa batalla inútil por el control absoluto. Suelte las riendas de las cosas que no puede cambiar, relaje las manos, suavice la respiración y sienta como el peso del universo se desliza fuera de sus hombros, dejándolo libre para el descanso. Si nota que un pensamiento del mañana intenta distraerlo, déjelo pasar como una nube. Yo sigo aquí acompañándolo. Observe la calidez de este momento presente, donde no hay nada que arreglar ni nada que demostrar a nadie. La calma real no es la ausencia de problemas en el mundo, sino la presencia de una quietud inalterable en el centro de su propio ser, un espacio donde las tormentas externas se miran desde la distancia, sin que puedan tocar el fuego que calienta su habitación.
Al entender que la fragilidad es parte de la condición humana, dejamos de luchar contra ella y empezamos a abrazarla con amabilidad, permitiendo que la mente se sosiegue por completo. Capítulo 3. Del barro de la esclavitud a la libertad del espíritu. Para comprender verdaderamente la profundidad de esta sabiduría, es hermoso viajar con la mente hacia el pasado y conocer el origen de estas enseñanzas que hoy nos arrullan. Imagine una ciudad antigua, ruidosa y caótica, llena de calles de piedra y columnas de mármol que brillan bajo la luz de la luna. Allí, hace casi 2000 años, vivió un hombre llamado Epicteto. Él no nació en un palacio de cristal, ni tuvo una vida cómoda rodeada de lujos. Al contrario, conoció desde muy joven el peso de las cadenas, pues pasó gran parte de su juventud siendo un esclavo en la Gran Roma. Su propio cuerpo sufrió el maltrato y la dureza de la servidumbre, dejándole una cojera permanente que lo acompañaría hasta el último de sus días en este mundo. Cualquiera podría pensar que un destino tan difícil habría llenado su corazón de amargura, resentimiento y desesperación, pero Epicteto descubrió un secreto maravilloso mientras observaba a sus propios amos. Se dio cuenta de que muchos hombres ricos, poderosos y con altos cargos públicos eran, en realidad, los esclavos más miserables, porque vivían encadenados al miedo a perder su estatus, a la envidia y al deseo constante de poseer más. Fue entonces cuando comprendió que la verdadera libertad no depende de un papel legal, ni de la posición social, ni de la salud del cuerpo, sino de la condición de la mente y del espíritu. Su cuerpo podía estar sujeto por cadenas de hierro, pero su mente permanecía tan libre y espaciosa como el cielo abierto, inaccesible para los castigos o las órdenes de cualquier tirano. Esta revelación transformó su vida por completo y lo convirtió en uno de los maestros más queridos y respetados de todos los tiempos, demostrando que el refugio más seguro se construye dentro de uno mismo. ¿No es reconfortante saber que, sin importar cuán complejas sean sus circunstancias actuales, usted también posee ese rincón invulnerable? Si el sueño empieza a ganar terreno y mis palabras se vuelven solo un sonido difuso, déjese llevar por esa dulce marea. Sienta el profundo alivio que produce saber que su paz no está a merced de los eventos externos, tal como lo descubrió aquel sabio en medio de su dificultad. Mientras descansa en la seguridad de su habitación, deje que la historia de este hombre le recuerde que su mente es un territorio sagrado y libre, un santuario que ninguna preocupación diaria tiene el poder de invadir si usted no le abre la puerta. Descanse ahora, sabiendo que el fuego de su ciudadela interna brilla con una luz suave, constante y protectora que lo mantendrá a salvo durante toda la noche. Capítulo 4. Las lecciones del viejo maestro y el camino hacia Grecia. Cuando Epicteto logró finalmente su libertad, no buscó la riqueza ni la fama en los grandes salones de la capital del imperio, sino que decidió dedicar cada día de su existencia a compartir el arte de vivir con sencillez. Se trasladó hacia las tierras de Grecia, instalándose en una pequeña ciudad llamada Nicópolis, un lugar donde el mar y las montañas se encuentran bajo un cielo azul y despejado. Allí fundó su propia escuela de filosofía, pero no era un lugar de exámenes rigurosos ni de teorías abstractas que cansan la cabeza, sino un espacio de encuentro donde las personas acudían para aprender a sufrir menos y a vivir mejor. Su hogar era una humilde cabaña con una puerta de madera vieja, una cama de paja hecha con sus propias manos y una pequeña lámpara de barro que iluminaba sus noches de lectura y meditación. A esa choza sencilla llegaban jóvenes de todas partes del mundo, buscando el consejo del viejo maestro que caminaba despacio, apoyado en un bastón de madera debido a su antigua cojera. Epicteto los recibía a todos con una sonrisa cálida y una mirada llena de compasión, recordándoles que la filosofía no se escribe con palabras complicadas en rollos de papiro, sino con acciones cotidianas y con la paz del corazón. Les enseñaba que la vida es como una obra de teatro donde nosotros no elegimos el papel que nos toca representar, sino la dignidad y la gracia con la que actuamos en el escenario. Si te toca ser el rey, sé un buen rey. Si te toca ser el mendigo, sé un buen mendigo, pero nunca permitas que el papel confunda tu verdadera identidad interior. El viejo maestro pasaba las tardes conversando bajo la sombra de los olivos, escuchando el canto de las cigarras y enseñando a sus alumnos a respirar hondo antes de reaccionar frente a los problemas del mundo. Si ya siente que sus párpados pesan tanto como el agua de la lluvia, permítale cerrarse con suavidad. Todo está bien aquí. Imagine por un momento que usted está sentado en esa misma cabaña, escuchando el crujido de la leña y sintiendo la tranquilidad que transmitía aquel anciano sabio que no deseaba nada material porque ya lo poseía todo en su interior.
No hay ninguna necesidad de correr detrás de las expectativas ajenas, ni de acumular tesoros que el tiempo termina por desgastar. El único tesoro real es esta quietud que ahora empieza a llenar su habitación, un silencio amable que lo invita a soltar las preocupaciones del día y a descansar bajo el cuidado de la noche. Capítulo 5. El nacimiento de la ciudadela y el arte de la atención fue precisamente en esas noches silenciosas en Grecia donde tomó forma definitiva la idea de la ciudadela interna, una metáfora preciosa que nos invita a visualizar nuestra mente como un castillo inexpugnable. Epicteto observaba cómo las ciudades de su época gastaban fortunas inmensas construyendo murallas de piedra altísimas y fosos profundos llenos de agua para protegerse de los ejércitos enemigos. Sin embargo, el maestro sonreía con tristeza al ver que esas mismas ciudades caían desde adentro, destruidas por la traición, el miedo, la codicia y la falta de control de sus propios habitantes. Comprendió entonces que la única fortaleza que realmente vale la pena construir es aquella que se edifica en el territorio del alma, un espacio invisible que no puede ser destruido por ninguna catapulta ni quemado por ningún incendio exterior. Para levantar esta ciudadela, el primer paso que Epicteto nos propone es el cultivo de la atención plena, un estado de vigilancia tranquila y amorosa sobre nuestros propios pensamientos. Imagínelo como un guardián amable que se para en la puerta de su mente y observa cada pensamiento que intenta entrar, preguntándole con calma si trae paz o si trae tormenta. Si el pensamiento que llega es una preocupación por algo que ya pasó o un temor por algo que no ha sucedido, el guardián no pelea con él, simplemente le sonríe y le pide que continúe su camino sin dejarlo pasar al interior. ¿Cuánto cambiaría su vida si aprendiera a mirar sus pensamientos desde esa distancia protectora, sin identificarse con ellos ni permitir que alteren la calma de su pecho? Esta noche, usted puede comenzar a entrenar a ese guardián silencioso mientras siente el roce suave de la sábana sobre su piel y escucha el murmullo de la lluvia en el exterior. Respire despacio, sintiendo cómo el aire entra y sale como una marea tranquila. El guardián cuida de usted. Deje que la idea de esta fortaleza le traiga un sentimiento de profunda seguridad y confianza en sus propias capacidades. Su mente no tiene por qué ser un campo de batalla abierto a cualquier viento de preocupación, puede ser, a partir de este instante, un templo de serenidad donde la luz del fuego interior nunca se apaga. Entréguese al sueño con la certeza de que su ciudadela está bien construida y de que nada puede perturbar la paz que habita en lo más profundo de su ser. Capítulo 6. La gran división y el umbral de lo que nos pertenece. Llegamos ahora al corazón mismo de la sabiduría del viejo maestro, al pilar fundamental sobre el cual se sostiene toda nuestra hermosa ciudadela interna. Epicteto nos invita a trazar una línea imaginaria, pero muy clara y profunda, en el mapa de nuestra existencia, una frontera que divide todas las cosas del universo en dos grupos perfectamente definidos. Por un lado, están las cosas que dependen exclusivamente de nosotros y, por el otro, aquellas que no dependen de nosotros en absoluto. El maestro insistía en que casi todo el sufrimiento de los seres humanos nace de un solo error de cálculo. El intentar controlar lo que está afuera de esa línea, descuidando al mismo tiempo el único territorio donde realmente tenemos soberanía. Deténgase un momento a pensar en este regalo de claridad mientras descansa en la penumbra de su habitación, arrullado por el sonido rítmico del agua afuera. ¿Qué es lo que realmente está bajo su control absoluto en este preciso instante? Epicteto nos dice que son sus propios pensamientos, sus deseos, sus intenciones y, sobre todo, su manera de reaccionar ante lo que sucede. Ese es su verdadero reino, el espacio interior donde usted es el único dueño y donde nadie puede obligarlo a pensar de una manera que usted no desee. En cambio, todo lo demás, la salud y la forma de su cuerpo, la cantidad de dinero en el banco, la opinión que los vecinos o sus compañeros de trabajo tienen de usted y las acciones de cualquier otra persona, pertenece al grupo de lo que no depende de usted. Son elementos externos, como el clima de la noche o el paso de las estaciones, que siguen sus propias leyes naturales sin pedirle permiso a nadie. Al comprender esta gran división con el corazón relajado, una profunda sensación de alivio comienza a extenderse por todo su cuerpo, como un calorcito agradable que relaja los músculos desde los dedos de los pies hasta la frente. Si siente que la mente se distrae con el peso del día, regrese suavemente a mi voz. La historia lo cuida y continúa. Imagine el cansancio inmenso que se acumula cuando intentamos forzar al mundo para que sea como nosotros queremos, una tarea tan imposible como tratar de detener el cauce de un río caudaloso con las manos desnudas.
Epicteto nos propone, en cambio, el arte de la aceptación inteligente, que no significa rendirse ni volverse apático, sino aprender a nadar a favor de la corriente del destino con gracia y elegancia. Cuando usted acepta que no puede controlar los imprevistos de la vida, deja de pelear contra los fantasmas de la incertidumbre y enfoca toda su energía en cultivar su propio jardín interior. Esta noche, haga el firme propósito de devolverle al mundo lo que es del mundo y de quedarse únicamente con lo que le pertenece por derecho divino. Su propia paz mental. Sienta cómo sus hombros se hunden un poco más en la suavidad de la almohada, liberados por fin de la pesada carga de querer arreglar el universo entero antes de dormir. ¿No es maravilloso saber que para estar a salvo no necesita cambiar nada de lo que ocurre afuera de sus cuatro paredes? La lluvia continuará cayendo, el viento seguirá soplando entre las ramas de los árboles, los relojes avanzarán segundo a segundo, y usted, en el centro exacto de su fortaleza, simplemente se dedicará a observar el espectáculo con una sonrisa mansa, sabiendo que su verdadera esencia permanece intacta, protegida y en completa calma. Capítulo 7. La choza en la tormenta y el fuego del asentimiento. Para comprender mejor cómo funciona esta gran división en medio de la vida diaria, el sabio Epicteto nos propone un hermoso ejercicio de visualización que podemos practicar ahora mismo, mientras el cuerpo reposa en la quietud de la noche. Imagine que su mente es una pequeña y acogedora choza de madera, idéntica a aquella en la que vivía el viejo maestro en las colinas de Grecia. En el centro de esta habitación hay un hogar de piedra donde arde un fuego constante, templado y brillante, que representa su conciencia, su capacidad de razonar y su paz interior. Afuera de la choza, la noche es cerrada y se ha desatado una tormenta inmensa. El viento sopla con fuerza entre los árboles, los truenos resuenan a lo lejos y una lluvia densa golpea con insistencia las paredes de madera y el tejado de paja. Esa tormenta exterior representa todo lo que no depende de usted. Las opiniones cambiantes de las personas, los problemas económicos del mundo, el tráfico de la ciudad, los errores de los demás y los recuerdos de las tareas que quedaron pendientes para el día de mañana. Si usted intenta salir de la choza a mitad de la noche para pelear contra la tormenta, para gritarle al viento que deje de soplar o para pedirle al agua que deje de caer, terminará empapado, exhausto, temblando de frío y con el corazón lleno de frustración. El sabio nos recuerda que usted no tiene el poder de detener la lluvia que cae del cielo, pero posee un poder mucho más hermoso y cercano. El poder de quedarse dentro de su cabaña, seco, protegido y abrigado junto al fuego. El agua que golpea los cristales de la ventana es solo un fenómeno natural, carece de la capacidad de entrar y apagar sus brasas a menos que usted mismo decida abrir la puerta de par en par y dejar que la inundación destruya su hogar. El fuego de su interior representa lo que en la antigüedad llamaban el asentimiento, es decir, su decisión consciente de aceptar o rechazar un pensamiento angustiante, su libertad absoluta para decidir cómo va a interpretar lo que ocurre en el exterior. Si nota que sus ojos pesan y que el sueño empieza a acariciar su mente, déjese llevar con total confianza. Yo sigo aquí protegiendo su espacio. ¿Por qué habríamos de permitir que el ruido de los truenos externos gobierne la paz de nuestro santuario? Cuando un pensamiento de preocupación toque a su puerta esta noche, sugiriéndole que sufra por el futuro o que se lamente por el pasado, mire ese pensamiento a través del cristal de su ventana con una mirada mansa y comprensiva. Reconozca que ese pensamiento es solo parte de la tormenta externa, sonría con suavidad y dígale a sí mismo que no tiene la obligación de invitarlo a pasar a su mesa ni de permitir que enfríe el calor de su habitación. Usted puede contemplar el movimiento del mundo desde su refugio interior, disfrutando del contraste sagrado entre la agitación del universo y la perfecta inmovilidad de su propio ser. Sienta el alivio tan profundo que produce el comprender que su bienestar no está determinado por la ausencia de viento, sino por la solidez de sus paredes y la pureza de su fuego. Permita que cada músculo de su rostro se relaje por completo, que su respiración se vuelva tan pausada como el parpadeo de las estrellas detrás de las nubes y que el murmullo de la lluvia lo arrulle en una sensación de seguridad absoluta, sabiendo que dentro de su ciudadela todo es calma, todo es luz y todo es paz. Capítulo 8. El banquete de la vida y el arte de esperar el turno. Para profundizar en la quietud de nuestra ciudadela, el sabio Epicteto solía regalarnos otra hermosa imagen mental, una parábola tan sencilla y clara que calma el espíritu con solo escucharla. Nos pedía que imagináramos que nuestra existencia en este mundo es como asistir a un gran banquete nocturno, una cena elegante y pausada donde se reúnen muchos comensales alrededor de una mesa larga y generosa.
En este banquete, los platos van pasando de mano en mano, recorriendo la mesa de un extremo al otro de manera natural. El maestro nos aconseja observar la actitud de nuestro corazón frente a las cosas que se nos presentan en la vida diaria. Cuando una fuente con un manjar delicioso se acerca hacia usted, el comportamiento natural y sabio es extender la mano con total serenidad, tomar una porción moderada con gratitud y disfrutar de su sabor sin prisa ni apego. Pero, ¿qué sucede si la bandeja pasa de largo y se aleja hacia el otro lado de la mesa? El error común de los seres humanos es estirar el brazo con desesperación, gritarle al camarero o entristecerse porque el plato ya no está frente a sus ojos. E incluso peor, muchas veces pasamos la cena entera mirando con ansiedad las bandejas que todavía están muy lejos, deseando con angustia que lleguen pronto a nuestras manos, arruinando así el sabor del momento presente. Epicteto nos dice con su voz pausada y paternal: si el plato no ha llegado todavía a su posición, no extienda su deseo a la distancia, espere con paciencia y elegancia en su propio asiento. Y si el plato ya pasó, déjelo ir con una sonrisa, sabiendo que ya cumplió su propósito y que otros comensales también tienen derecho a disfrutar de él. Esta misma actitud es la que debemos cultivar con respecto a la salud, a los bienes materiales, al reconocimiento de los demás y al afecto de las personas que nos rodean. Si el peso del sueño es ya muy dulce y sus pensamientos se vuelven borrosos, no luche. Ríndase a la noche que yo sigo aquí cantando para usted. Afecto, bienestar, éxito, todas esas cosas son platos que viajan por la gran mesa del universo. ¿Por qué habríamos de perder nuestra paz persiguiendo sombras que no podemos retener con las manos? Al aplicar esta bella enseñanza al momento de ir a dormir, usted puede aprender a soltar todo lo que el día de hoy le trajo o le quitó. Si hoy fue un día de abundancia y alegrías, de las gracias de todo corazón junto al calor del fuego interior, si hoy fue un día de escasez o de despedidas, despida esos eventos con la misma elegancia con la que se despide un plato que continúa su viaje por la mesa. Al actuar de este modo, usted se convierte en un ser verdaderamente libre, un soberano de su propia mente que no depende de los caprichos del banquete exterior para sentirse pleno y dichoso. Sienta cómo esta comprensión quita una enorme presión de su pecho, permitiendo que su respiración se vuelva regular, profunda y sumamente placentera. Su única tarea en este instante de la noche es ocupar su lugar sagrado en el centro de la fortaleza, descansar la cabeza en la almohada y dejar que la lluvia exterior limpie el aire, mientras usted se sumerge en un océano de tranquilidad absoluta, libre de deseos urgentes y en perfecta armonía con el orden natural del cosmos. Capítulo 9. El actor en el teatro del mundo y la paz del papel asignado. Ampliando la mirada sobre este banquete del universo, el viejo maestro Epicteto nos regaló otra metáfora inolvidable que ayuda a desatar los nudos más apretados de nuestra mente antes de entregarnos al sueño. Nos decía que la vida humana es exactamente igual a una gran obra de teatro, una representación magnífica donde nosotros no somos los autores del guión, ni los directores que eligen los decorados, sino simplemente los actores que reciben un papel determinado para salir a escena. El gran director del universo, al que podemos llamar destino, naturaleza o vida, es quien decide la duración de la función y las características del personaje que nos toca interpretar en este paso por el mundo. A uno le toca un papel breve, de apenas unos minutos en el escenario, mientras que a otro se le concede un papel largo que se extiende durante muchas décadas. A alguien se le asigna la tarea de interpretar a un hombre rico y poderoso que camina con trajes de seda, mientras que a otro se le pide representar el papel de un humilde trabajador, de un enfermo que sufre en una cama, de un gobernante o de un ciudadano común y corriente. El error que cometen casi todos los seres humanos, la fuente secreta de su amargura de cada día, es pasar el tiempo de la función quejándose del personaje que les ha tocado en suerte, deseando con desesperación el papel del compañero o intentando cambiar el guión a mitad de la noche. El sabio Epicteto nos susurra al oído con su infinita ternura. Recuerde que su única obligación, su única y verdadera autoría, consiste en representar el papel que le ha sido asignado con la mayor dignidad, gracia y nobleza posibles. Si le ha tocado ser un enfermo, demuestre cómo se puede ser un enfermo digno que no se queja con rabia. Si le ha tocado ser un líder, gobierne con justicia y humildad, pero nunca olvide que cuando caiga el telón, usted se quitará los trajes de la obra y volverá a ser simplemente un alma pura en el silencio del universo. Si nota que el cuerpo se hunde profundamente en el colchón y que mi voz se siente cada vez más lejana, déjese llevar. El teatro ha cerrado sus puertas por hoy.
¿Por qué habríamos de angustiarnos por las circunstancias que no elegimos, cuando la verdadera grandeza radica en cómo respondemos ante ellas? Al comprender este secreto, usted puede liberarse por fin de la pesada carga de las comparaciones y de las expectativas ajenas que tanto agotan el espíritu durante las horas del día. Esta noche, al apagar las luces de su habitación, imagine que está dejando su vestuario de actor colgado detrás de la puerta. Ya no necesita ser el empleado eficiente, ni el padre perfecto, ni el hijo ejemplar, ni el ciudadano preocupado. En la oscuridad protectora de su ciudadela interna, usted se despoja de todas las etiquetas y de todos los personajes para regresar a su esencia más limpia, un espíritu libre que descansa junto al fuego sagrado de la conciencia. Siente el alivio tan inmenso que produce el saber que no tiene que demostrarle nada a nadie, ni tiene que corregir el rumbo del mundo antes de cerrar los ojos. La función del día de hoy ha terminado por completo, el telón ha caído con suavidad y el silencio de la noche se extiende como un manto bendito sobre el escenario de su vida. Deje que el murmullo constante de la lluvia exterior le recuerde que todo fluye y que todo cambia según un orden natural perfecto, mientras usted, a salvo en el centro exacto de su fortaleza, se entrega al descanso con una sonrisa mansa, sabiendo que ha cumplido con su parte y que el universo entero cuida de su sueño en esta santa quietud. Capítulo 10. La práctica del filtro nocturno y el desapego del día. Una vez que hemos comprendido que somos actores en este gran escenario y que nuestra única riqueza es el fuego interior, el sabio Epicteto nos invita a cruzar el umbral de la práctica diaria, transformando la filosofía en un hábito protector para cada noche. Imagine que al final de la jornada, justo antes de apoyar la cabeza en la almohada, usted se coloca en la entrada de su ciudadela interna para realizar un ejercicio muy sencillo pero sumamente poderoso. El filtro de los pensamientos. Durante el día, miles de impresiones, palabras de otras personas, preocupaciones del trabajo y noticias del mundo exterior intentan colarse en su mente como si fueran polvo que levanta el viento de la calle. Si usted no limpia su casa antes de dormir, todo ese polvo se acumula en las sábanas, causándole pesadillas y agitando su respiración. Por eso, el viejo maestro nos propone tomar cada recuerdo del día que termina y pasarlo por el tamiz de la gran división que aprendimos bajo la sombra de los olivos. Tome con suavidad esa conversación incómoda que tuvo por la mañana, mire ese gesto áspero de un compañero o de un desconocido, y pregúntese con total tranquilidad si eso depende de usted. La respuesta inmediata de su guardián interior será un no rotundo. Las palabras de los demás pertenecen al mundo de lo exterior, son como la lluvia que golpea los árboles afuera de su cabaña. Al reconocerlo, usted limpia el recuerdo, le quita el peso emocional y lo deja ir con un suspiro amable, permitiendo que se disuelva en la oscuridad de la noche. ¿Para qué conservar en su santuario algo que usted no puede modificar ni corregir en este momento? Si ya siente que sus músculos se aflojan por completo y que una agradable tibieza recorre sus piernas, disfrute de ese abandono. Yo sigo aquí velando su descanso. Hacer este filtrado nocturno es como barrer el suelo de su habitación interior para dejar espacio a la quietud y a la paz. Usted no está ignorando la realidad, simplemente está eligiendo de manera inteligente qué cosas tienen el derecho de pasar la noche con usted y qué cosas deben quedarse afuera, esperando en el patio bajo el agua de la tormenta. Al aplicar este filtro, usted descubrirá que la inmensa mayoría de las cosas que le preocupaban durante la tarde pierden toda su fuerza cuando las mira desde la distancia de su fortaleza. El jefe enfadado, el retraso del transporte público, el gasto inesperado o la duda sobre lo que pasará la semana que viene son solo nubes pasajeras que no pueden alterar la luz del sol de su conciencia. Esta noche, regálese el inmenso placer de vaciar sus bolsillos mentales de todo ese lastre innecesario. Sienta como su cuerpo se vuelve ligero, casi flotante, como si la cama fuera una nube suave que lo sostiene en medio de un cielo despejado y pacífico. Respire con lentitud, dejando que el aire fresco de la noche limpie el último rincón de su pecho, y note como la hermosa sensación de no desear nada exterior lo inunda por completo, preparándolo para un sueño tan profundo y reparador como el de un niño pequeño que sabe que sus padres vigilan la puerta de su habitación. Capítulo 11. La transmutación del obstáculo y el oro de la paciencia al avanzar en la consolidación de nuestra fortaleza. El sabio Epicteto nos enseña un arte casi mágico que nos permite transformar el carbón de las dificultades diarias en el oro puro de la paciencia y la sabiduría interior. El maestro solía repetir que las cosas que nos ocurren en la vida no son buenas ni malas en sí mismas, sino que es nuestra propia opinión la que les otorga ese color y ese peso sobre el corazón.
Cuando usted encuentra un obstáculo en su camino, como un proyecto que se cancela, una dolencia en el cuerpo o una decepción amorosa, la reacción común de la mente sin entrenar es quejarse y ver el evento como una tragedia que viene a destruir su felicidad. Sin embargo, el guardián de su ciudadela interna mira el panorama con una distancia protectora y una sonrisa mansa, comprendiendo que cada contratiempo es en realidad una maravillosa oportunidad para ejercitar una virtud específica. Si la vida le presenta a una persona difícil o maleducada, en lugar de enojarse, usted puede verla como un maestro enviado por el destino para poner a prueba su capacidad de mantener la calma y la compasión. Si el destino le pone en una situación de espera larga y aburrida, ese es el gimnasio ideal para fortalecer el músculo de la paciencia y la contemplación. ¿No es un alivio inmenso saber que nada de lo que ocurra afuera tiene el poder de dañarlo a menos que usted lo permita? De esta manera, el obstáculo deja de ser un muro insalvable que detiene su camino y se convierte en el material mismo con el que usted construye los peldaños para subir a la torre más alta de su castillo interior. Si nota que el sueño acaricia ya su frente y que el murmullo de mis palabras se confunde con el compás de su respiración, déjese llevar por completo. Todo está en orden. Esta perspectiva transforma por completo su relación con el mundo exterior, porque usted ya no teme a los imprevistos del mañana, sabiendo que posee las herramientas necesarias para transmutar cualquier veneno en un remedio saludable para su espíritu. Mientras descansa en la seguridad absoluta de su habitación, sienta cómo esta maravillosa comprensión disuelve los últimos restos de resistencia y tensión que pudieran quedar en su cuerpo. Su mente se vuelve tan flexible y espaciosa como el agua de un lago tranquilo que refleja perfectamente la luna, sin importar si una pequeña piedra cae en su superficie y crea ondas pasajeras que pronto desaparecen. Deje que la lluvia de la noche siga su curso natural sobre los tejados del mundo, limpiando el polvo de los caminos y refrescando la tierra sedienta. Usted no tiene que pelear contra la realidad, ni tiene que forzar las circunstancias para que se adapten a sus deseos inmediatos. Simplemente descanse en la certeza de que su ciudadela está bien cimentada y de que cada experiencia del día de hoy ha sido un maestro valioso, que lo ha ayudado a crecer. Relaje la mandíbula, suavice la expresión de sus ojos cerrados y permita que una oleada de profunda gratitud y paz inunde todo su ser, hundiéndose más y más en un sueño reparador, protegido por la sabiduría eterna de los antiguos sabios. Capítulo 12. El regreso al hogar y la dulce aceptación de la noche al acercarnos al final de nuestro viaje mental. El sabio Epicteto nos toma de la mano con una ternura infinita para enseñarnos el último y más profundo secreto de la ciudadela interna. El arte del regreso absoluto al hogar del espíritu. A lo largo de la existencia, pasamos la mayor parte del tiempo dispersos en 1000 direcciones diferentes, con la mente puesta en los planes del futuro, en los recuerdos del pasado, en las obligaciones familiares y en las expectativas de una sociedad que nunca se detiene a descansar. Nos volvemos como viajeros cansados que caminan bajo una tormenta interminable, olvidando que llevamos las llaves de un refugio cálido y seguro escondidas en lo más profundo de nuestro propio pecho. El viejo maestro, con su paso lento y su bastón de madera, nos recuerda que el momento de ir a dormir es el instante sagrado para cerrar todas las puertas exteriores, apagar las luces del mundo y regresar a ese centro tranquilo donde nada malo puede suceder. Imagine que este regreso es como entrar a una habitación conocida, limpia y silenciosa, donde el aroma a madera vieja y el calor de las brasas lo reciben con un abrazo reconfortante. En este espacio sagrado, usted ya no es el trabajador que debe cumplir con una tarea, ni el ciudadano que debe resolver un problema, ni el ser humano que debe cargar con los dolores del mundo. Aquí usted es simplemente un alma pura, libre de ataduras, que se dispone a descansar bajo el amparo de las leyes perfectas del universo. ¿Existe acaso un alivio más grande que el de soltar por completo la necesidad de ser alguien importante para el mundo exterior durante las horas de la noche? Si siente que su cuerpo se vuelve pesado, como si formara parte de la misma tierra que recibe la lluvia, entréguese al descanso. La fortaleza está bien cuidada. Sienta cómo esta maravillosa aceptación de la realidad disuelve cualquier nudo de angustia que todavía pudiera quedar en su mente o en su pecho. Al comprender que usted no es el encargado de hacer que el sol salga mañana, ni el responsable de mantener el orden del cosmos, un sentimiento de maravillosa pequeñez lo inunda, trayéndole una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Usted es solo una pequeña parte de esta naturaleza inmensa y sabia, una hoja que flota con gracia en el río de la existencia, un espectador humilde que sabe que el universo entero se encarga de cuidar de él mientras duerme.
Permita que el compás constante del agua cayendo sobre el tejado limpie los últimos pensamientos innecesarios, dejando su mente tan despejada y limpia como el cielo nocturno después de la tormenta. No hay prisa por llegar a ninguna parte, no hay nada que deba solucionar en este preciso momento. El día de hoy ya ha quedado escrito con sus luces y sus sombras, y el día de mañana todavía no existe en ninguna parte. Solo existe este instante tibio, este roce suave de las sábanas, esta respiración pausada que entra y sale de su cuerpo como el oleaje tranquilo de un mar en calma, invitándolo a sumergirse en el sueño más dulce, profundo y reparador que haya conocido jamás. Capítulo 13. El sueño del sabio y la fusión con la armonía del cosmos. Hemos llegado finalmente a la última estancia de nuestra ciudadela interna, al rincón más protegido y luminoso de este hermoso castillo que hemos construido juntos a lo largo de la noche. El sabio Epicteto, con su mirada llena de paz y su voz que se asemeja a un susurro del viento entre los pinos, nos invita a dar el paso definitivo hacia el abandono total y consciente en los brazos del sueño profundo. Imagine que las paredes de su choza de madera empiezan a volverse transparentes, disolviéndose suavemente en la penumbra de la noche, de modo que el fuego de su chimenea interior ahora brilla en perfecta armonía con las estrellas que titilan en el cielo infinito. Usted ya no es un ser separado que lucha contra los elementos del mundo. Ahora usted es una parte viva, hermosa y sagrada de la gran naturaleza que respira a su propio ritmo constante y pausado. Sienta como el murmullo de la lluvia exterior ya no es un sonido ajeno, sino el canto de cuna que el propio universo entona para arrullar su descanso y limpiar cualquier rastro de cansancio en su espíritu. En este estado de perfecta serenidad, la gran división entre lo que depende de usted y lo que no depende de usted pierde su rigidez, transformándose en una aceptación mansa y amorosa del destino, un sentimiento profundo de que todo está exactamente como debe estar en este instante del tiempo. ¿No es maravilloso comprender que al soltar el control usted no cae al vacío, sino que es sostenido por la sabiduría inmensa que gobierna el movimiento de los planetas y el florecer de los campos? Su mente es ahora un espejo de agua perfecta, inmóvil y cristalina, donde no queda ni un solo pensamiento de preocupación, ni una sola palabra del pasado, ni un solo temor sobre el porvenir. Respire con una lentitud profunda, sintiendo como cada inhalación lo llena de una luz tibia y protectora, y como cada exhalación le permite hundirse un poco más, de manera deliciosa, en la suavidad de su almohada. La fortaleza interna está completamente terminada, sus cimientos son fuertes y su guardián silencioso permanece en la entrada, velando por su tranquilidad con una sonrisa bondadosa que disipa cualquier sombra. El fuego del asentimiento se ha convertido ahora en una brasa suave que emite un calorcito constante, un faro de paz que permanecerá encendido en lo más profundo de su ser durante todas las horas de la noche. Ya no hace falta escuchar atentamente, ya no hace falta comprender las palabras, ya no hace falta recordar ninguna lección de los antiguos maestros. Deje que mi voz se desvanezca por completo y se transforme en un elemento más de este paisaje nocturno, un murmullo que se confunde con el agua que cae afuera y con el latido tranquilo de su propio corazón. El día de hoy ha quedado atrás como un barco que se aleja en el horizonte, las tareas están cumplidas, el mundo exterior se ha apagado y el silencio del cosmos lo envuelve en un abrazo tibio, seguro y eterno. Permítase flotar en esta bendita penumbra, ríndase por completo al sueño que lo reclama con tanta dulzura y descanse con la certeza absoluta de que su alma es libre, su mente está a salvo y su espíritu habita en una calma inquebrantable que nada ni nadie podrá perturbar jamás. Duerma profundamente, querido amigo, duerma en paz, duerma bien. Capítulo 14. El despertar del alma libre y el silencio eterno de la noche. En este instante de comunión absoluta con el silencio, cuando las palabras ya no necesitan ser entendidas por la razón sino acunadas por el espíritu, entramos en el espacio final de nuestra travesía nocturna. Imagine que su conciencia flota como una pluma ligera en medio de una noche tibia, donde ya no existen las fronteras del tiempo ni las exigencias del mundo cotidiano. El viejo maestro Epicteto, desde su rincón de quietud infinita, nos sonríe por última vez con una ternura que trasciende los siglos, recordándonos que el viaje hacia el interior ha concluido con un éxito rotundo. Usted ha aprendido a edificar una estructura más fuerte que los imperios de piedra, una fortaleza viva que no requiere de ejércitos ni de decretos reales para mantenerse firme frente a los vientos del destino. Sienta como el ritmo de su corazón se ha sincronizado por completo con el latido pausado de la naturaleza, un compás de paz que se expande por cada célula de su cuerpo, relajando los pies, las manos, el pecho y suavizando la línea de su frente hasta disolver la más mínima expresión de esfuerzo.
La lluvia que cae afuera continúa su danza monótona y benévola, humedeciendo la tierra vegetal, lavando las calles de las ciudades y recordándole que el mundo sigue su curso perfecto mientras usted se otorga el permiso sagrado de desaparecer por unas horas en el océano del olvido reparador. ¿No siente un gozo indescriptible al saber que su mente se ha convertido en un santuario inmaculado, inaccesible para las tormentas humanas? Si el sueño lo envuelve por completo y mis palabras son ahora un eco difuso, déjese llevar hacia el descanso más profundo. Todo está bien. Esta noche usted ha descubierto el tesoro que los hombres más ricos de la antigüedad buscaron en vano entre palacios y conquistas. La libertad absoluta de no necesitar nada que no esté dentro de su propio pecho. El fuego de su ciudadela interna ahora es una luz levísima, una presencia protectora que no quema, sino que entibia el alma y disipa cualquier fantasma de la imaginación. Las preocupaciones por los errores del pasado se han desvanecido como el rocío de la mañana, y los temores ante las incertidumbres del mañana han perdido toda su sustancia, revelándose como simples proyecciones de humo que el viento de la razón estoica deshace con un soplo de claridad. Usted es un ser soberano, un habitante de la eternidad que reposa con la certeza de estar protegido por las leyes inmutables del cosmos. Deje que la penumbra lo abrace con la suavidad de una madre que cuida el sueño de su hijo bien amado, entregándose a esa corriente invisible que lo arrastra hacia un descanso reparador, lleno de paz, de salud y de armonía interior. No hay nada más que hacer, no hay pensamientos que retener, no hay historias que seguir, solo queda el silencio, la respiración tranquila, el calorcito de la habitación y el abandono total en los brazos de una noche santa. Descanse en esa quietud inquebrantable, confíe en la fortaleza que ha construido y duerma con la bendición de los sabios en el corazón.